Imagina pasar toda tu vida persiguiendo algo que siempre parece estar fuera de tu alcance. Ahora, imagina descubrir que lo que buscas ha estado dentro de ti todo el tiempo. En esta historia, aprenderás cómo dejar de correr tras la felicidad y comenzar a vivirla en el momento presente. ¿Estás listo para un cambio profundo? En lo profundo de las montañas, donde las nubes se abrazaban a las cimas y el aire estaba impregnado del fresco aroma del bosque, existía un templo zen. Este refugio de paz y serenidad era un lugar conocido por la sabiduría de su maestro, Kaido, un hombre cuya vida misma se había convertido en un testamento viviente de la iluminación. Kaido había pasado la mayor parte de su vida dedicado al estudio y la práctica del zen, perfeccionando no solo su mente, sino también su espíritu. Las paredes del templo, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían vibrar con la energía de generaciones de maestros que habían vivido y meditado allí, transformando el lugar en un santuario del alma. Kaido era un hombre de edad avanzada, pero su energía era vibrante y juvenil, reflejada en sus ojos que brillaban con una sabiduría que solo los años y la práctica del zen podían otorgar. Su presencia era como la calma antes del amanecer, cuando todo en la naturaleza está en silencio y en paz. Muchos peregrinos de tierras lejanas llegaban al templo con la esperanza de obtener un fragmento de la sabiduría de Kaido, buscando respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Un día, un joven llamado Ero, con el alma inquieta y el corazón lleno de dudas, llegó al templo. Ero había vagado por la vida en una búsqueda interminable de felicidad, probando todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Había acumulado riquezas, disfrutado de aventuras y se había rodeado de personas, pero el vacío dentro de él persistía, creciendo con cada día que pasaba. Sus noches estaban llenas de pensamientos turbulentos y sus días de una búsqueda desesperada por algo que no lograba definir. Fue esta desesperación la que lo condujo a las montañas, en busca del maestro Kaido. Al llegar al templo, Ero sintió una extraña mezcla de reverencia y nerviosismo. El lugar, rodeado de la serenidad de la naturaleza, contrastaba fuertemente con el caos que reinaba en su mente. Finalmente, se armó de valor y se acercó a Kaido, quien lo recibió con una sonrisa tranquila. «Maestro», dijo Ero, inclinándose profundamente en señal de respeto. «He viajado desde muy lejos porque he escuchado sobre tu inmensa sabiduría. He pasado mi vida entera persiguiendo la felicidad, pero siempre se me escapa. Nada de lo que he hecho parece llenar el vacío que siento. Por favor, enséñame cómo encontrar la verdadera felicidad». Kaido lo observó con una mirada llena de compasión, como si pudiera ver el peso de las experiencias de Ero en sus ojos. Con un gesto sereno, Kaido invitó a Ero a sentarse a su lado en una gran roca situada junto al río que bordeaba el templo. Allí, rodeados por la tranquila melodía del agua fluyendo y el suave susurro de las hojas movidas por el viento, los dos hombres permanecieron en silencio. Para Ero el silencio era inquietante al principio, pero pronto comenzó a sentir una paz que rara vez había experimentado. Finalmente, Kaido rompió el silencio, su voz resonando con la calma del entorno. «Ero, no eres el primero en venir a mí con esta pregunta. A lo largo de los años, muchos han llegado aquí buscando lo mismo que tú, la felicidad. Sin embargo, muy pocos entienden realmente lo que están buscando». Ero, ansioso por aprender, se inclinó ligeramente hacia adelante, atento a cada palabra del maestro. «Dime, Ero, ¿qué es la felicidad para ti?», preguntó Kaido. El joven, después de reflexionar unos momentos,
respondió con la honestidad que caracterizaba su búsqueda. La felicidad, para mí, es sentirse bien, estar en paz, no tener preocupaciones. Es cuando todo en la vida va bien y uno se siente en armonía con el mundo. Kaido asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras de Gero. ¿Y por qué persigues esa felicidad?, inquirió Kaido, sus ojos fijos en los de Gero. Porque quiero ser feliz todo el tiempo, contestó Ero. Quiero evitar el sufrimiento y el dolor y vivir una vida llena de alegría. Creo que si puedo alcanzar esa felicidad constante, todo lo demás en la vida encajará en su lugar. Kaido lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría, una ligera sonrisa asomando en su rostro. La felicidad es como una mariposa, dijo Kaido, con una voz que parecía surgir de una profunda reflexión. Cuanto más la persigues, más se aleja. Pero si dejas de perseguirla, podría venir a posarse suavemente sobre tu hombro. Ero frunció el ceño, luchando por comprender el significado de las palabras de Kaido. Pero, maestro, si no la persigo, ¿cómo la encontraré?, preguntó, sintiendo una creciente frustración. Kaido sonrió con la paciencia de alguien que ha respondido a esta pregunta muchas veces antes. «Déjame contarte una historia», dijo, acomodándose en la roca, y comenzó su relato, su voz fluyendo como el río cercano. Capítulo 2. La historia del pescador. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo costero donde el horizonte se encontraba con el mar en un abrazo eterno, vivía un joven pescador. Este pescador, aunque no era rico, tenía un sueño que lo mantenía despierto por las noches. Quería volverse rico para poder vivir una vida de comodidad y lujo, creyendo que la felicidad vendría con las riquezas. Cada día, el pescador se adentraba en el mar con la esperanza de capturar suficientes peces para vender en el mercado, y así acercarse un poco más a su sueño. El pescador era diligente, dedicando largas horas a su oficio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograba capturar suficientes peces como para sentirse satisfecho. En su mente siempre necesitaba más. El ansia de riqueza y la creencia de que la felicidad estaba ligada a ella lo mantenían en un estado constante de inquietud. Un día, mientras descansaba en la playa tras una dura jornada, escuchó a unos ancianos del pueblo hablar sobre una leyenda. Decían que en las profundidades del océano vivía un pez mágico capaz de conceder cualquier deseo. La idea de encontrar este pez se apoderó de la mente del joven pescador. Estaba convencido de que si lograba capturarlo y pedirle riquezas, finalmente podría ser feliz. Así que, sin perder tiempo, comenzó a planear cómo encontraría al pez mágico. Día tras día, el pescador se adentraba más y más en el océano, alejándose de la seguridad de la costa. Cada vez que lanzaba su red al agua, lo hacía con la esperanza de que esa sería la vez que capturaría al pez mágico. Pero cada vez que la sacaba, solo encontraba peces comunes. La frustración y la desesperación empezaron a crecer en su corazón. Con el tiempo, su obsesión con encontrar al pez mágico lo llevó a descuidar las cosas que una vez amaba. Ya no pasaba tiempo con su familia, no compartía risas con sus amigos, ni se detenía a admirar la belleza del amanecer sobre el mar. Toda su vida giraba en torno a la búsqueda de algo que creía que le traería la felicidad definitiva. Pasaron los años, y el joven pescador, que una vez había sido lleno de vida, se convirtió en un hombre envejecido y agotado. Sus manos, una vez fuertes y hábiles, ahora temblaban con el esfuerzo de lanzar la red. Su piel, curtida por el sol y el viento, estaba llena de arrugas que contaban historias de fatiga y decepción. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo, nunca encontró al pez mágico.
Una noche, mientras estaba solo en su barca en medio del vasto océano, mirando las estrellas que se reflejaban en el agua, el pescador tuvo una revelación. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida persiguiendo algo que quizás nunca había existido. Había sacrificado todo lo que realmente importaba: el amor de su familia, la compañía de sus amigos y la simple belleza de los momentos cotidianos, todo por un sueño que lo había dejado vacío y solo. Con lágrimas en los ojos, el pescador tomó la decisión de regresar a la orilla. Mientras su barca se deslizaba lentamente hacia la costa, comenzó a sentir una paz que no había conocido en muchos años. Al poner un pie en la arena, un peso invisible pareció levantarse de sus hombros. Por primera vez en su vida, dejó de perseguir la felicidad y simplemente permitió que el momento presente lo envolviera. Kaido terminó su historia, dejando que las palabras se asentaran en el silencio que siguió. Gero permaneció en silencio, procesando la profunda lección contenida en la historia del pescador. La historia resonaba con una verdad que Ero no podía ignorar, pero todavía luchaba por aplicarla a su propia vida. «Maestro», dijo Ero finalmente, con una voz que reflejaba tanto claridad como confusión, «¿quieres decir que la felicidad no se puede perseguir?» Kaido asintió lentamente, su mirada llena de sabiduría. «La felicidad no es algo que puedas atrapar o retener. No es un objeto que puedas poseer, ni una meta que puedas alcanzar. No se encuentra en la riqueza, el éxito o las circunstancias externas. La felicidad es un estado del ser, una forma de vivir en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. Cuando dejas de perseguir la felicidad y comienzas a vivir plenamente en el presente, te das cuenta de que la felicidad siempre ha estado contigo, escondida en los rincones de los momentos simples». Gero escuchó atentamente, comenzando a comprender que la verdadera felicidad no estaba en lo que se podía ganar o acumular, sino en la manera en que uno vivía y experimentaba cada momento. Capítulo 3. El silencio interior. A medida que pasaban los días, Gero comenzó a encontrar una mayor paz en su vida diaria en el templo. La enseñanza de Kaido había plantado una semilla en su corazón, y con cada momento que pasaba en ese entorno sereno, sentía que la semilla comenzaba a germinar. Sin embargo, a pesar de este crecimiento interior, Gero todavía luchaba con su mente inquieta. Había momentos en los que sus pensamientos lo abrumaban, llenando su corazón de ansiedad y dudas. Un día, mientras Kaido observaba a Gero trabajando en el jardín del templo, notó la tensión en el rostro del joven. Decidió acercarse y ofrecerle un nuevo aprendizaje. «Veo que todavía llevas una carga pesada en tu corazón, Gero», dijo Kaido con suavidad. Gero, que estaba arrancando malas hierbas, se detuvo y suspiró. «Sí, maestro. Aunque he aprendido mucho desde que llegué aquí, mi mente sigue siendo un torbellino de pensamientos. A menudo me siento atrapado en mis preocupaciones y deseos, y no sé cómo liberarme de ellos». Kaido asintió comprensivamente. «La mente es como un estanque de agua, Gero. Cuando está agitada, no puedes ver el fondo, pero cuando se calma, todo se vuelve claro. La paz y la claridad que buscas no pueden encontrarse mientras la superficie de tu mente esté perturbada por las olas de los pensamientos y emociones. Debes aprender a calmar tu mente y encontrar el silencio interior». Gero, que siempre había sido una persona activa y orientada a la acción, se sintió un poco desconcertado por las palabras del maestro. «¿Cómo puedo hacerlo, maestro? ¿Cómo puedo calmar mi mente cuando parece que siempre está en movimiento, como un río que nunca deja de fluir?» Kaido sonrió con una paciencia infinita y le hizo un gesto para que lo siguiera. «Ven conmigo», dijo Kaido,
guiando a Ero a través de un sendero que se adentraba en el bosque que rodeaba el templo. Caminaron en silencio, el sonido de sus pasos suavemente amortiguado por la alfombra de hojas y musgo que cubría el suelo del bosque. Los árboles altos se alzaban a su alrededor, sus ramas formando un dosel que dejaba pasar rayos de luz dorada que bailaban sobre el suelo. A medida que se adentraban más en el bosque, el canto de los pájaros y el susurro del viento se volvieron más pronunciados, creando una sinfonía natural que parecía resonar con el ritmo del corazón. Finalmente, llegaron a un pequeño claro rodeado de robles centenarios. El lugar estaba lleno de una paz palpable, como si la naturaleza misma estuviera en meditación. Kaido se sentó en la suave hierba y señaló a Ero que hiciera lo mismo. «Este lugar», dijo Kaido, «es perfecto para aprender a calmar la mente. Aquí, en medio de la naturaleza, puedes sentir la armonía que existe en todas las cosas. Cierra los ojos, Ero, y escucha. No pienses en nada, simplemente escucha el sonido del viento, el canto de los pájaros, y siente cómo tu pecho se eleva y desciende con cada respiración». Ero, aunque inicialmente escéptico, obedeció. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse en los sonidos a su alrededor. Al principio, su mente seguía corriendo de un pensamiento a otro, pero poco a poco comenzó a notar una sensación de calma que se deslizaba sobre él. El mundo exterior se desvaneció, y todo lo que quedó fue la experiencia pura del momento presente. Con cada respiración, Ero se sumergía más profundamente en el silencio interior. Sintió como su mente, que antes había estado llena de ruido y distracciones, comenzaba a calmarse, como un lago cuya superficie se vuelve lisa después de que las olas se asientan. Por primera vez en su vida, experimentó un estado de paz que no dependía de nada externo, un silencio que no estaba vacío, sino lleno de presencia y serenidad. Después de lo que pareció un tiempo eterno, pero que solo fueron unos minutos, Kaido habló nuevamente, su voz suave y tranquilizadora. «Este es el poder del silencio interior, Ero. Cuando aprendes a aquietar tu mente, descubres que la paz y la felicidad no están en algún lugar lejano. No son metas a alcanzar, sino estados que ya existen dentro de ti, esperando ser descubiertos. El ruido de la vida moderna y nuestras propias mentes agitadas nos impiden ver lo que siempre ha estado allí. Pero cuando encuentras este silencio, cuando te sumerges en él, puedes comenzar a vivir desde un lugar de verdadera paz». Ero abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. El mundo a su alrededor parecía diferente, más brillante y vibrante, como si todo estuviera cubierto por una capa de claridad que antes no había notado. «Maestro, ahora entiendo», dijo Ero, con una nueva luz en sus ojos. El silencio interior no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia de una profunda paz que trasciende las palabras y los pensamientos. Es un estado de ser en el que uno puede experimentar la vida con una claridad y una serenidad que nunca antes había conocido. Kaido asintió, satisfecho con el progreso de su joven discípulo. «Recuerda, Ero, que este estado de paz y silencio siempre está disponible para ti, sin importar dónde estés o lo que estés haciendo. No es algo que tengas que buscar fuera de ti, sino algo que puedes cultivar dentro. Con la práctica, este silencio interior se convertirá en la base de tu vida, permitiéndote enfrentar cualquier desafío con calma y claridad». Capítulo 4. La naturaleza del sufrimiento. Aunque Ero había comenzado a encontrar una mayor paz en su vida diaria, gracias a las enseñanzas de Kaido, todavía había momentos en los que el sufrimiento del pasado y el temor al futuro lo asaltaban, llenando su corazón de dolor.
Este sufrimiento no era solo emocional, sino también físico, como si los recuerdos y los miedos se manifestaran en su cuerpo. Era en estos momentos, cuando Hero sentía que todo lo que había aprendido era insuficiente para lidiar con la intensidad de su dolor. Un día, mientras trabajaba en el jardín del templo, plantando flores que pronto llenarían el lugar de color y fragancia, Hero sintió que una ola de tristeza lo invadía. Pensamientos de eventos pasados, errores que había cometido, personas que había perdido. Todo esto lo golpeó con una fuerza que lo hizo detenerse. Su corazón se sentía pesado, y su mente, nublada por la tristeza y la culpa. Kaido, quien estaba cerca, notó el cambio en la energía de Hero. Dejó de lado sus propias tareas y se acercó al joven. «Veo que algo te está perturbando, Hero», dijo Kaido con suavidad. Hero, con lágrimas en los ojos, miró al maestro. «Maestro, aunque he aprendido a estar más presente y a encontrar paz en el silencio interior, el sufrimiento sigue siendo parte de mi vida. A veces es tan abrumador que siento que no puedo soportarlo. ¿Cómo puedo lidiar con este dolor que parece no desaparecer nunca?» Kaido asintió con comprensión, viendo el profundo dolor que Hero estaba experimentando. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, Hero. Nadie está exento de él. Pero lo que determina si sufrimos o no, no es el dolor en sí mismo, sino nuestra resistencia a él. El dolor es un mensajero, una señal de que algo dentro de nosotros necesita atención, comprensión y, a veces, aceptación. Hero, que siempre había visto el dolor como algo que debía evitarse, frunció el ceño ante las palabras de Kaido. «¿Qué quieres decir con resistencia, maestro?», preguntó Hero, buscando claridad. Kaido se inclinó y recogió una flor que había caído al suelo. Observó la flor marchita en su mano, como si cada arruga y pliegue contara una historia. Resistimos el dolor cuando no lo aceptamos, cuando lo vemos como algo que no debería estar ahí. Pero el dolor es inevitable. Es una parte natural de la vida. Todos experimentamos pérdidas, fracasos y decepciones. El sufrimiento, sin embargo, surge cuando nos aferramos a la idea de que solo deberíamos experimentar felicidad y placer, y rechazamos el dolor. Kaido hizo una pausa, permitiendo que Hero procesara sus palabras. «Imagínate, Hero, que estás sosteniendo esta flor en tu mano», dijo, extendiendo la flor marchita. «Al principio es hermosa y fresca, y la sostienes con alegría. Pero con el tiempo comienza a marchitarse, como es natural. Si te aferras a la idea de que la flor debería permanecer siempre fresca y hermosa, sentirás sufrimiento cuando empiece a marchitarse. Pero si aceptas que su vida tiene un ciclo natural y que la marchitez es parte de su existencia, entonces puedes soltarla sin dolor». Hero observó la flor en la mano de Kaido, comprendiendo la metáfora. «Entonces, ¿estás diciendo que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a algo que debería cambiar, cuando no aceptamos la naturaleza transitoria de la vida?» Kaido asintió. «Exactamente. La vida está en constante cambio, y todo en ella es impermanente. Las personas, las situaciones, las emociones, todo fluye y cambia. Cuando intentamos resistir este flujo natural, cuando nos aferramos al pasado o tememos al futuro, es cuando sufrimos. Pero cuando aceptamos la impermanencia y nos permitimos fluir con ella, el sufrimiento disminuye». Hero dejó que las palabras de Kaido penetraran en su corazón. Recordó todas las veces que se había aferrado a los recuerdos del pasado, reviviendo viejas heridas, o cuando había temido lo que el futuro podría traer, creando escenarios de dolor en su mente. Comprendió que su resistencia a aceptar la realidad de la impermanencia había sido la fuente de gran parte de su sufrimiento. «Pero, maestro,
¿Cómo puedo aprender a aceptar el dolor en lugar ¿lugar de resistirlo? Preguntó Ero, buscando una manera de aplicar esta sabiduría en su vida diaria. Kaido sonrió con amabilidad. El primer paso es reconocer el dolor cuando surge, sin juzgarlo ni tratar de evitarlo. Permítete sentirlo, sin aferrarte a él ni rechazarlo. Observa cómo surge y cómo eventualmente se desvanece, como una ola en el océano. Con el tiempo, a medida que practiques la aceptación, comenzarás a darte cuenta de que el dolor no es algo que debas temer o evitar, sino una parte natural de la vida que puedes abrazar con compasión y sabiduría. Ero asintió, sintiendo una nueva claridad y determinación en su corazón. Gracias, maestro. Trataré de recordar esto la próxima vez que el sufrimiento me asalte. Trataré de aceptar el dolor en lugar de resistirlo, y de ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer y aprender. Kaido lo miró con una mirada llena de orgullo y afecto. Recuerda, Ero, que el sufrimiento es como una llama que puede quemarte si te acercas demasiado, pero que también puede iluminar el camino si la observas desde la distancia correcta. Aprende a mantener ese equilibrio y descubrirás una paz que va más allá del placer o del dolor, una paz que nace de la comprensión profunda de la naturaleza de la vida misma. Capítulo 5. El camino hacia la iluminación. Después de muchas semanas de vivir y aprender en el templo bajo la guía del maestro Kaido, Ero comenzó a sentir un cambio profundo en su ser. Las enseñanzas que había recibido no eran solo palabras o conceptos, sino semillas que habían echado raíces en lo más profundo de su alma. Cada día, a medida que aplicaba las lecciones de Kaido en su vida diaria, sentía que se acercaba más a una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Sin embargo, a pesar de su progreso, Ero sabía que su viaje hacia la iluminación estaba lejos de haber terminado. Todavía había momentos en los que se sentía perdido o abrumado por sus pensamientos y emociones. Sabía que la iluminación no era un destino, sino un camino que debía recorrer con paciencia y dedicación. Un día, Ero se acercó a Kaido, mientras el maestro meditaba bajo un cerezo en flor. Las delicadas flores caían suavemente al suelo, creando un tapiz rosado a su alrededor. Ero se inclinó respetuosamente y esperó a que Kaido abriera los ojos. «Maestro», dijo Ero con humildad, «he aprendido mucho desde que llegué aquí, pero siento que todavía hay mucho que no comprendo. ¿Cómo puedo seguir avanzando en el camino hacia la iluminación? ¿Cómo puedo alcanzar la paz y la sabiduría que tú has encontrado?» Kaido lo miró con una sonrisa suave, sus ojos llenos de compasión. «Ero, el camino hacia la iluminación es único para cada persona, pero hay principios que pueden guiarte en tu viaje. La iluminación no es un estado que alcanzas de una vez por todas, sino una comprensión profunda que crece y se expande con el tiempo. No es un destino, sino un proceso continuo de despertar a la realidad tal como es». Ero asintió, absorbiendo las palabras del maestro. «¿Cuál es el primer paso, maestro?», preguntó con sinceridad. Kaido hizo una pausa, como si estuviera buscando la manera más clara de expresar lo que quería transmitir. «El primer paso en el camino hacia la iluminación es conocerte a ti mismo, Ero. Debes volverte consciente de tus pensamientos, emociones y acciones. Esto requiere una autoobservación constante y honesta. Debes estar dispuesto a enfrentarte a tus sombras, a esos aspectos de ti mismo que quizás no te gustan o que has estado evitando. La iluminación no es solo una experiencia de luz y gozo, sino también un proceso de integración y transformación de todas las partes de ti». Ero escuchó atentamente
reconociendo que todavía había partes de sí mismo que no había explorado por completo. El segundo paso, continuó Kaido, es aprender a vivir en el presente. La mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de aferrarnos al pasado o de preocuparnos por el futuro. Pero la verdadera vida ocurre aquí y ahora. Cada momento es una oportunidad para despertar, para ver la realidad tal como es, sin los filtros de nuestras expectativas y juicios. Kaido hizo una pausa, permitiendo que Ero reflexionara sobre sus palabras antes de continuar. El tercer paso es cultivar la compasión y la sabiduría. La iluminación no es solo un despertar personal, sino también un compromiso con el bienestar de todos los seres. Cuando te iluminas, no lo haces solo para ti, sino para todos. La compasión te conecta con los demás y te ayuda a ver más allá de tus propias necesidades y deseos. La sabiduría te permite ver la naturaleza interconectada de toda la vida y a actuar de acuerdo con esa comprensión. Pero sintió que el peso de las palabras de Kaido le llegaba al corazón. Comprendió que el camino hacia la iluminación no era solo una búsqueda personal, sino una responsabilidad hacia el mundo y hacia los demás seres. Y finalmente, dijo Kaido, con una sonrisa cálida, debes aprender a soltar tus apegos, tus miedos, tus deseos de control. La iluminación no puede ser forzada ni alcanzada mediante el esfuerzo. Es un estado de ser que surge cuando dejas de intentar ser algo que no eres y simplemente te permites ser lo que ya eres en tu esencia más profunda. Es un regreso a la simplicidad, a la pureza de tu verdadera naturaleza. Pero sintió una profunda resonancia con estas palabras. Sabía que, en su búsqueda de la iluminación, había estado tratando de controlar y manipular su experiencia en lugar de permitir que el proceso natural de despertar ocurriera por sí mismo. «Gracias, maestro», dijo Hero, inclinándose con gratitud. «Haré todo lo posible por seguir estos pasos y vivir de acuerdo con las enseñanzas que me has dado». Kaido asintió, con una mirada de orgullo y afecto en sus ojos. Recuerda a Hero que el camino hacia la iluminación no es un viaje lineal. Habrá momentos de avance y retroceso, de claridad y confusión. Pero cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a la verdad de quien realmente eres. Confía en el proceso y sé amable contigo mismo a lo largo del camino. Con esas palabras, Hero se levantó, sintiendo una nueva determinación y paz en su corazón. Sabía que su viaje hacia la iluminación sería largo y desafiante, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo con el coraje y la sabiduría que había ganado bajo la guía del maestro Kaido. La flor del despertar. Pasaron muchos años, y Ero, quien había llegado al templo como un joven inquieto y lleno de dudas, se había convertido en un hombre sabio y sereno. Bajo la guía de Kaido, había aprendido a encontrar paz en el presente, a aceptar el sufrimiento como parte de la vida y a vivir con compasión y sabiduría. Aunque el camino hacia la iluminación era interminable, Ero había encontrado una profunda alegría en el simple acto de caminarlo. Un día, mientras meditaba bajo el mismo cerezo en flor donde había hablado con Kaido tantos años antes, Ero sintió una profunda sensación de gratitud. Las flores caían suavemente a su alrededor, y en ese momento comprendió que cada una de ellas era una expresión del despertar, un recordatorio de la belleza y la impermanencia de la vida. Con una sonrisa en su rostro y paz en su corazón, Ero abrió los ojos y miró el mundo a su alrededor con una nueva claridad. Sabía que la iluminación no era un destino, sino un viaje continuo, un camino de despertar que seguía floreciendo con cada paso. Y así, con el espíritu de un guerrero y el corazón de un sabio,
pero continuó caminando por el sendero del despertar, llevando consigo las enseñanzas de Kaido y la certeza de que, aunque el camino fuera largo, cada flor que caía era una señal de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Querido espectador, la felicidad no es un destino lejano. Está aquí, en este preciso momento. Deja de buscarla fuera y comienza a encontrarla dentro de ti. Si esta historia resonó contigo, te invito a darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal. Así podrás unirte a nuestra comunidad y continuar el camino hacia una vida plena y consciente. Gracias por estar aquí.